Imagina un pueblo cansado, agobiado por años de opresión e injusticia. Desde sus tierras fértiles en el altiplano hasta las vibrantes calles de sus ciudades, un eco de resistencia comienza a resonar en cada corazón. ¿Por qué tolerar más la tiranía del Imperio español? Esta es la historia de cómo un pueblo se levantó, no solo con armas, sino con una feroz determinación por recuperar su libertad y dignidad. En los próximos minutos, te llevaré en un viaje a través de la Guerra de Independencia de México, un capítulo decisivo en la historia que transformó al país para siempre. Te prometo que lo que descubrirás cambiará tu forma de entender no solo la historia de México, sino también el poder de la resistencia colectiva. Desde el momento en que comenzó el conflicto en 1810 hasta que se consiguió la independencia en 1821, este periodo estuvo marcado por batallas épicas, sacrificios indescriptibles y héroes que se alzaron contra toda adversidad. ¿Qué motivaciones impulsaron a aquellos hombres y mujeres a luchar? No solo se trataba de un cambio político, se trataba de la búsqueda de un futuro mejor. Password for the Black Future, libertad. Respira hondo, porque hay muchas revelaciones interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que el grito de independencia de Miguel Hidalgo, el famoso grito de Dolores, no era solo un llamado a la lucha armada, sino también un llamamiento a la justicia social? En un país donde la desigualdad era rampante, este sacerdote criollo fue una de las primeras voces en visibilizar el sufrimiento del pueblo indígena y mestizo. ¿Por qué se arriesgó? Para desgarrar la cortina de silencio que cubría los abusos del gobierno colonial. Este levantamiento no surgió de la nada, nació de una serie de injusticias que se habían acumulado a lo largo de años. La cruel explotación de los pueblos indígenas, la imposición de impuestos exorbitantes y la falta de representación fueron solo algunas de las razones que detonaron el descontento. Pero hay algo más oscuro que se gestaba tras bambalinas. La influencia de las ideas iluministas del siglo XVIII también tuvo un papel crucial, incitando a los criollos a cuestionar la autoridad y a soñar con un nuevo orden social. ¿Te imaginas un pueblo enteramente convencido de que su voz podía cambiar el rumbo de la historia? A medida que los primeros ecos del grito de independencia se sentían en cada rincón, muchos se preguntaban, ¿quiénes estaban dispuestos a unirse a esta cruzada? La respuesta fue sorprendente. Incontables campesinos, indígenas y criollos se alzaron bajo la bandera de la libertad, a pesar de las diferencias que tradicionalmente los dividían. ¿Podría haber algún otro momento en la historia de México donde la unidad fuera tan vital? Con cada paso que daban, los insurgentes debían enfrentar no solo a un ejército español bien armado, sino también sus propios miedos y dudas. El camino hacia la autonomía era peligroso y lleno de intrigas. Y aquí viene el primer giro interesante. A pesar de que Hidalgo era el líder inicial, su visión fue pronto eclipsada por otros personajes carismáticos. Uno de los más notables fue José María Morelos, quien no solo tomó la antorcha de la independencia, sino que también fue uno de los principales arquitectos de lo que podría caracterizarse como un protoestado postcolonial, abogando por un gobierno más justo. Es increíble pensar cómo la chispa de Hidalgo pudo encender la llama de otros líderes. A medida que la lucha continuaba, el conflicto se tornó más complejo. ¿Te has preguntado alguna vez qué papel jugaron las diferentes clases sociales en esta guerra? No era solo un enfrentamiento de clases, los criollos que buscaban poder, los indígenas anhelando derechos y los mestizos que deseaban un lugar en la nueva sociedad, todos tenían diferentes pasiones y objetivos en mente. Este entrelazamiento de intereses a menudo creó tensiones internas que podían resultar tan desestabilizadoras como las fuerzas externas. A partir de 1815, la guerra se había intensificado, y la respuesta del Imperio español fue desenfrenada. Se desató una represión brutal contra los insurgentes, y Morelos fue capturado y ejecutado en 1815. Estos eventos dolorosos a menudo conducen a la desesperanza y al desánimo, pero aquí surge una verdad sorprendente: las ideas de independencia no podían ser encarceladas. Así como el fuego no puede ser sofocado por la lluvia, las esperanzas de un pueblo seguían vivas en los corazones de muchos. Una figura que se iba a convertir en un símbolo fundamental de esta resistencia fue Vicente Guerrero, un descendiente de indígenas que luchó valientemente contra el invasor español. Guerrero no solo es conocido por su capacidad militar, sino también por su firme compromiso con la igualdad y su oposición a la esclavitud. ¿Sabías que más tarde, él sería uno de los primeros presidentes de México?
su vida misma es un reflejo de las contradicciones y la lucha por el poder en la que se envuelve la historia de la independencia. Para 1820, la revolución había tomado una dirección inesperada. El descontento no solo se limitaba a los insurgentes, sino que también comenzaba a propagarse entre los realistas. Algunos de ellos, estimulados por la idea de que un cambio era necesario, empezaron a cuestionar la legitimidad del imperio. ¿Qué hace que un hombre cambie de bando? En la historia, esta es una pregunta recurrente, y aquí lo vemos en la práctica. La lealtad se define no solo por el estatus o la clase, sino por la búsqueda de un futuro donde todos puedan tener cabida. Este conflicto civil no solo estaba moldeando el destino de México, también lo estaba haciendo con su identidad nacional. Recordemos que en 1821, el esfuerzo conjunto de guerreros hastiados de ser pisoteados daría sus frutos. Las fuerzas insurgentes, bien organizadas y motivadas, lograron lo que había parecido imposible. En este punto, te invito a reflexionar, ¿qué supone realmente la independencia para un pueblo? ¿Es simplemente la libertad de un territorio, o es también un nuevo sentido de identidad y pertenencia? Al mirar hacia el futuro, es crucial entender que la independencia de México fue el resultado de un proceso complejo, lleno de sacrificios, traiciones y momentos de gran esperanza. Las facciones estaban luchando por su visión, incluso después de que se proclamara la independencia. La llegada de Agustín de Iturbide, inicialmente un militar que había luchado del lado realista, da paso a un nuevo capítulo. ¿Es pacífica esta llegada o es solo el inicio de nuevas batallas? En la mente de muchos, la guerra había sido un grito desesperado por libertad. Pero, tras esos años de lucha, ¿cuál sería el verdadero significado de esa libertad? La interpretación de los ideales de independencia variaría radicalmente entre aquellos que lucharon. Mientras todo esto se desafiaba en las conversaciones y discusiones de los días siguientes a 1821, un nuevo dilema surgía: ¿cómo se construiría la nueva nación? ¿Y quién tendría acceso a ella? La historia no se detiene aquí, pero para poder comprender los efectos duraderos de la guerra de independencia, debemos pausar y reflexionar sobre lo que nos ha llevado a este punto crucial. En la próxima parte, exploraremos las promesas no cumplidas de la independencia, los conflictos internos que surgieron a raíz de esta y cómo, a pesar de los logros, el camino hacia la verdadera libertad y justicia en México estaba todavía por descubrirse. ¿Te imaginas lo que vendrá después? Queda mucho por desentrañar en este viaje fascinante, así que no te despegues. La historia de México es mucho más que un simple relato de guerra, es un hablar sobre su gente, su lucha y sus sueños. En la atmósfera de esperanza y confusión que siguió a la proclamación de independencia de 1821, el pueblo mexicano se encontró ante un dilema fundamental: ¿qué hacer con la libertad recién adquirida? El fervor revolucionario aún ardía intensamente en los corazones de los ciudadanos, pero las líneas divisorias entre las diversas facciones comenzaron a hacerse evidentes. Aquellos que habían luchado por la independencia tenían diferentes visiones de lo que México debería ser: un país inclusivo y justo, o un nuevo régimen dominado por viejas élites. En este contexto, la figura de Agustín de Iturbide se convirtió en un personaje polifacético. Al principio visto como un salvador que había conseguido unificar a los insurgentes y realistas en la llamada Plan de Iguala, su ascenso al trono como emperador de México dejó a muchos incómodos. La promesa de esta figura carismática se tornó rápidamente en frustración. A pesar de ser uno de los héroes de la independencia, la ambición de Iturbide le llevó a convertirse en un símbolo de la misma opresión que había intentado derrocar. Esto, a su vez, llevó a una insurrección que terminó con su destitución en 1823. Las luchas políticas entre liberales y conservadores comenzaron a definirse de manera más aguda durante esta etapa. La nación ahora estaba dividida por ideologías que abarcaban desde el sueño de una república federal y democrática, hasta el anhelo de un sistema monárquico más tradicional. Los liberales, que buscaban crear un Estado de Derecho con un fuerte enfoque en la igualdad y la eliminación de privilegios, empezaron a ganar terreno, mientras que los conservadores defendían la centralización del poder y la preservación de la Iglesia como institución prominente en la vida mexicana. Una de las manifestaciones más notables de estos conflictos fue la promulgación de la Constitución de 1824, que estableció a México como una república federal.
Este documento fue un faro de esperanza para muchos, pero también sentó las bases para nuevas confrontaciones, ya que representaba un cambio radical que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Las guerras internas comenzaron a fragmentar aún más el país, iniciándose un ciclo de conflictos que perduraría durante el resto del siglo XIX. Sin embargo, este periodo de inestabilidad también fue un terreno fértil para el surgimiento de nuevas voces. Líderes como Benito Juárez, que más tarde se convertirá en presidente y símbolo de la resistencia ante el autoritarismo, comenzaron a cuestionar la autoridad de aquellos en el poder. Juárez, un indígena zapoteca, no solo luchó contra la opresión política, sino también contra el racismo y la falta de derechos de los pueblos originarios. Su legado y visión de un México justo y equitativo resonarán a través de las décadas y serán fundamentales en la construcción de la nación. El camino hacia la consolidación del Estado mexicano fue sinuoso. La intervención estadounidense en 1846, cuya justificación fue disputada, dejó cicatrices profundas en la nación y resultó en la pérdida de vastas extensiones de territorio, incluyendo California y Texas. ¿Por qué una nación que acababa de ganar su independencia se vio arrastrada a un conflicto tan destructivo? Las tensiones territoriales, la expansión estadounidense y la ambición de una nación joven y dividida resultaron en un enfrentamiento que dejó a México vulnerable. Este conflicto reveló otra verdad esencial: la independencia no era un destino, sino un viaje lleno de obstáculos y realidades. Una realidad notable fue el papel de las mujeres insurrectas, quienes, aunque frecuentemente pasadas por alto en los registros históricos, desempeñaron papeles cruciales en la lucha por la libertad. Sor Juana Inés de la Cruz, en su época, había ya planteado cuestiones sobre el papel de la mujer en la sociedad, pero fue durante la Guerra de Independencia y los años posteriores que muchas mujeres comenzaron a tomar roles más activos. Personalidades como Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez fueron fundamentales en la organización de la resistencia. ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Acaso solo la lucha por la patria, o también el sueño de un lugar más equitativo en la sociedad? Avanzando a través de las décadas de 1830 y 1840, los gobiernos se sucedieron unos a otros, muchas veces con violencia. En este torbellino de cambios surgió otro líder emblemático, el general Antonio López de Santa Anna. Aunque en un principio fue visto como un líder popular, su administración se caracterizó por la corrupción y la tiranía, lo que llevó a más levantamientos y descontento social. ¿Cómo podía un país que había soñado con la libertad encontrarse atrapado nuevamente en un ciclo de opresión de la que había tratado de escapar? En medio de estas luchas, México se vio también envuelto en la tensión entre liberales y conservadores, lo que desembocó en la Guerra de Reforma, 1857 a 1861, un conflicto que luchaba por cuestiones fundamentales como la separación de la Iglesia y el Estado, y los derechos civiles. La promulgación de la Constitución de 1857 representó un momento crucial para los liberales, ya que estableció la igualdad ante la ley y los derechos individuales. Sin embargo, la oposición conservadora no tardó en formar un frente unido, lo que llevó al país a una nueva ronda de conflicto armado. El periodo de inestabilidad y caos continuó durante los siguientes años, y en este caótico entorno se produjo la intervención francesa, 1862 a 1867. Un desplegable de fuerzas extranjeras hacía crecer el poder del imperio de Maximiliano de Habsburgo. ¿Acaso este periodo podía presentar una luz de esperanza, o terminaba por convertirse en otro capítulo trágico de la historia de México? Aunque Maximiliano fue idealista y propuso reformas agrarias y derechos a los campesinos, su gobierno, sostenido por la intervención extranjera, nunca logró arraigo en el corazón del pueblo mexicano. La resistencia liderada por Juárez finalmente culminó en la ejecución de Maximiliano, dejando un mensaje poderoso: la soberanía mexicana no sería doblegada por fuerzas extranjeras. La victoria de Juárez marcó un momento importante en la historia de México, pero no sin sus propios desafíos. El país estaba devastado, y a pesar de haber recuperado su soberanía, las luchas de poder continuaron. Durante las siguientes décadas, la economía, de hecho, comenzó a recuperarse, pero la desigualdad social y la corrupción persistieron, creando un caldo de cultivo para nuevas revueltas. El Porfiriato, 1876 a 1911, se presenta entonces como un periodo de modernización sin precedentes, pero a costa de la represión de los campesinos y la clase obrera.
Aunque Porfirio Díaz logró atraer inversiones extranjeras, su régimen dictatorial y la falta de democracia provocaron el descontento generalizado, desatando finalmente la Revolución Mexicana en 1910. La revolución, que duró aproximadamente una década, se convirtió en lo que muchos esperaban que fuera la culminación de los anhelos de la independencia. Grandes figuras como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa lucharon por la reforma agraria y la justicia social. Esta lucha no solo revivió el espíritu de resistencia que había alimentado los primeros días de la independencia, sino que también planteó un cuestionamiento crucial sobre el futuro del país: ¿qué significa realmente ser un ciudadano libre? El legado de la Guerra de Independencia, a pesar de las luchas y desilusiones posteriores, continúa presente en cada rincón de México. La lucha por un país más justo, en el que todos puedan ejercer sus derechos y vivir con dignidad, sigue siendo un eco en la conciencia colectiva. Cada año, el grito de Dolores resuena en las plazas, un recordatorio de que la lucha por la libertad tiene muchas facetas. Hoy, al mirar hacia el futuro, es fundamental recordar las lecciones aprendidas de la historia. La independencia no fue un triunfo definitivo, sino el comienzo de un camino de autodescubrimiento y desafío constante. Así como el pueblo mexicano se unió para luchar por su libertad en 1810, también se ha unido en las luchas contemporáneas por los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social. Mientras que el eco de ese grito resuena aún, el verdadero reto permanece: ¿cómo honramos el sacrificio de aquellos que lucharon por la independencia, mientras seguimos trabajando por la justicia y equidad que hicieron falta a lo largo de los siglos? La historia de México no solo es un relato de luchas pasadas, sino también una invitación a seguir construyendo un futuro donde la libertad y la dignidad no sean solo derechos, sino realidades vividas. En este viaje, cada voz cuenta, y cada historia es parte esencial de la gran narrativa de la nación. La historia aún se está escribiendo.